Hasta las 11 de la noche tenemos la oportunidad de entrevistar al secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, líder de este importante sindicato en nuestra tierra. Francisco Carbonero, buenas noches. Muy buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas aquí en Ocho Andalucía. Bueno, y gracias por invitarme para estar con vosotros. Bueno, antes que nada, le quiero preguntar por algunas cuestiones de actualidad antes de entrar a analizar cuál es la situación actual del sindicalismo, de esos ataques sistemáticos que ustedes denuncian ideológicamente a la existencia de los sindicatos, pero sí me gustaría preguntarle, en primer lugar, por esa nueva víctima de violencia de género, la número 12, 10 mujeres y 2 menores han sufrido la peor cerrazón del hombre, del maltrato machista y cobarde del hombre. Bueno, lo primero es condenar la lacra que se está dando y sobre todo cómo permanentemente tienen que morir o mueren mujeres como consecuencia de esa violencia machista. Pero creo que hay que, más allá de condenar, hay que actuar. Y creo que toda esta situación de crisis ha dejado desprotegidos muchos flancos, entre ellos el de la falta de autonomía financiera en muchos casos de las personas, que siempre les impide, o al tener más miedo, les impide la denuncia, la falta de las administraciones públicas de atención. En definitiva, creo que, aunque no es achacable a esa situación, toda esta situación de crisis afecta, y creo de forma muy negativa, a que se vaya avanzando sobre eliminar la violencia de género. Y otro asunto que ha sido actualidad hoy ha sido ese rechazo, con contundencia que hemos escuchado al presidente del BBVA, Francisco González, criticando esa posible ICO, ese posible Instituto de Crédito Público, Banco Público que auspicia la Junta de Andalucía. Evidentemente ahora está en el grupo de trabajo en el Parlamento andaluz, pero ha criticado con dureza que el sector público se meta en el sistema financiero, cuando evidentemente la Junta lo hace porque el sistema privado no ha dado los créditos que necesita tanto las pymes como la sociedad para seguir creciendo. Bueno, yo creo que el señor González, yo creo que la gente cuando llega a tener tanto dinero y solo piensa en el beneficio, en favor del beneficio pierde la vergüenza. Y no solo ha criticado la actuación de la Junta por ir a algo que estamos convencidos que es imprescindible para reactivar la economía, que es facilitar el crédito desde lo público, porque las entidades privadas, en este caso los bancos, después de haberlos rescatado, los ciudadanos no facilitan el crédito, sino ha dicho más, y ha dicho, tiene que haber más reformas aún, y si hay más reformas, entre ellas la de privatizar los bancos que aún quedan públicos, otra nueva reforma laboral para rebajar más costes del trabajo, este país va a crecer al 3%. Claro, crecerá más, pero los beneficios de las entidades financieras, que son las que obtienen en este momento beneficios de las grandes empresas, pero desde luego llevan a esta sociedad a la ruina. Y lo dicen y se quedan tan tranquilos, no se ruborizan. Pero creo que esto es una situación muy penosa, que gente que dirige un banco como el BBVA diga estas cosas. Bueno, es el presidente del BBVA, pero también hemos asistido hoy a un episodio de insensibilidad que debe despertar o debe encender todas las alertas, todas las alarmas. Hemos sabido que Cajasur, con un eufemismo, ha dicho que va a hacer recaer la pérdida de beneficios por la obligatoriedad de un juzgado de que retire las cláusulas suelo, que recordemos que es un dinero que estaba cobrando ilegalmente. En torno a 36 millones de euros estaba ingresando Cajasur de manera ilegal. Bueno, pues la mitad de ese dinero lo va a hacer recaer sobre el gasto social de la plantilla. En definitiva, un eufemismo. Se anticipan despidos, rebajas de sueldo. Parece todo un escándalo, ¿no? Bueno, yo creo que es un escándalo, y lo de Cajasur, que creo que ha sido un escándalo. Sobre todo cuando ha sido un dinero público, es un banco rescatado por un dinero público. Como lo han gestionado, cómo además llevaron, los gestores de la Iglesia llevaron a una situación prácticamente de quiebra. Hay que alabar el comportamiento, especialmente de los cordobeses, para mantener los depósitos y seguir creyendo en la entidad, y a pesar de eso, los nuevos propietarios, en este caso la BBK, viene a decir, teniendo beneficios como obtiene, siendo una entidad financiera de lo más saneado del país, decir que van a recortar, porque le va a bajar un poquito el beneficio, van a recortar en salarios en una situación de tanta dificultad en Andalucía, con un 36% de paro. Yo creo que
que la decencia es algo que se ha perdido en mucha gente en este país. Y estas cosas son absolutamente graves, gravísimas, y no se puede anteponer todo solo por mantener más beneficios. O sea, no estamos hablando que es que eso va a situar a la entidad en pérdida, es que va a seguir ganando, pero quieren más y amenazan con despidos. ¿Para qué? Para hacerle después las propuestas de reducciones de salarios, lo que vienen haciendo en todos los sitios. Y claro, la gente ante el miedo pues se retrae, no se moviliza, se atenaza y al final entran por buscar una solución de no perder el empleo. Y desde luego aquí no es una cuestión de lucha ya por los derechos, una cuestión por la dignidad. O sea, es que lo que defendemos ya es la dignidad, porque en estas situaciones es que a uno lo único que le queda perder ya es la dignidad, y eso no se puede perder. Porque hay que recordar que esos 36 millones de euros no son pérdidas de Cajasur o de la BBK o de la Cucha, son 36 millones de euros que van a dejar de ingresar, que estaban ingresando de manera ilegal, o sea, que van a seguir ganando muchísimo dinero. Señor Carbonero, le hemos invitado para hablar de sindicalismo, vamos a hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía, de las protestas que ustedes hoy han emprendido, también con compañeros de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, en contra de los presupuestos de la Junta de Andalucía, en defensa de los funcionarios públicos. Pero me gustaría antes que nada ir a la filosofía del sindicalismo. ¿Está en peligro el sindicalismo de clase? ¿O están queriendo hacer ver que está en peligro? Mire, lo que están en peligro son los derechos. Yo creo que el sindicalismo de clase sobrevivirá como ha sobrevivido históricamente. Hay un ejemplo, el más reciente puede ser Reino Unido. Thatcher hace una ofensiva contra los sindicatos. Inglaterra tiene hoy, después de Alemania, el sindicalismo más potente en número de afiliados. Cuando se inició esa ofensiva, los trabajadores ingleses tenían una cobertura de convenio colectivo del 75% de la población ocupada. Hoy solo tienen cobertura de negociación colectiva el 25%. El resto es relaciones laborales individuales. ¿El sindicalismo ha desaparecido? No, pero la legislación ha ido cambiando y los derechos sí han desaparecido. Luego, en todo esto, los que perdemos somos los trabajadores. El sindicato tendrá momentos de mayor capacidad de hacer cosas o de menor, pero el problema no es los sindicatos sí o los sindicatos no, el problema es los derechos. Y si los trabajadores no están organizados, que ya es difícil conseguir cosas estando organizados, con toda seguridad esta ofensiva lo que pretende no es cargarse a los sindicatos, lo que pretende es cargarse los derechos y los instrumentos y debilitar los instrumentos de defensa de esos derechos, ¿no? Hemos dicho que hay elementos externos, enemigos externos a los sindicatos, pero analicemos el sindicato desde dentro. ¿Qué parte de culpa tienen los sindicatos de que, como dice usted, a algunos trabajadores ya les cueste organizarse o convocar a esos trabajadores en nombre de lo común? ¿Por qué es tan difícil? ¿Han tenido ustedes parte de culpa en ello? Bueno, siempre ha sido dificilísimo. El sindicato es muy difícil, sobre todo en un sistema productivo de pequeña empresa, en un sistema productivo donde estamos atomizados todos, cuesta mucho. Es más, hay muchísimos trabajadores andaluces y en este país afiliados que el compañero del lado no sabe que está afiliado. Porque se ha ido generando en muchos casos cierta reserva de estar afiliado al sindicato por las represalias que en algún momento ha tenido, ¿no? Y cuando la economía ha ido bien y ha habido mucho empleo, la gente tiene una disposición y tiene menos miedo a reivindicar. En los momentos en los que se compite por el empleo, pues claro, es difícil. Hay 1,5 millones de personas en Andalucía buscando un trabajo. Pero supongo que ustedes podrán hacer algo para que haya sentimiento de orgullo, de pertenencia a un sindicato, ¿no? Por tanto, hay mucha gente con mucho sentimiento de orgullo. Evidentemente, hay gente que está también afiliada al sindicato, que está por el interés lógico de estar organizado. Yo creo que el sindicato, el problema no es tanto de la acción del sindicato en que hayamos hecho mal o bien, que seguramente nos hemos equivocado en cosas, sino es que los avances de los últimos años
eran avances relativamente sencillos. Los convenios más que bien se negociaban, los diálogos sociales con los gobiernos permitían avanzar, y en este momento de dificultad las propias estructuras del sindicato pues no están, o no hemos estado en momentos determinados, o nos cuesta mucho estar en una actitud muy combativa, y ahora se necesita tener las cosas muy ideológicamente muy asentadas, porque las cosas son muy difíciles, y por tanto ahí yo creo que tenemos ciertas debilidades que tenemos que resolver, y la mejor forma es estando los dirigentes del sindicato y los sindicalistas en las empresas y en los centros de trabajo, que es donde el sindicato tiene sentido de estar. Si no, no es. Si ahí no está anclado, es muy difícil que podamos también pelear la otra parte de la riqueza, la distribución que es en la sociedad, ¿no? A quienes afirman que ustedes se sitúan en las barricadas solo con los partidos conservadores y son cómplices de los gobiernos progresistas o de izquierda, ¿qué le diría usted? En primer lugar, porque los partidos progresistas y de izquierdas hacen políticas que, aunque en ocasiones tenemos también muchas diferencias, y creo que al Partido Socialista, a quien más huelgas generales le hemos hecho en este país, los sindicatos, las políticas son de un reparto más igualitario de la riqueza, y por tanto la confrontación con las posiciones es menor. Pero yo creo que eso es también dependiendo de cómo le vayan las cosas a cada uno, y depende de quién gobierne. Yo recuerdo que cuando gobernaba el Partido Socialista, el Partido Popular estaba todos los días diciéndonos que cuando le íbamos a convocar una huelga general a Zapatero, y ahora pues resulta que somos unos canallas porque convocamos una huelga general en un proceso cercano a las elecciones autonómicas, como consecuencia de una reforma laboral que ha asesinado los derechos de los trabajadores, y se sienten tremendamente dañados y resentidos, ¿no? Yo creo que el sindicato tiene una actuación coherente y responde con arreglo a las cosas que hagan los gobiernos, y dependiendo de sus políticas, pues seremos más beligerantes, más o menos, pero yo creo que no es un problema de quién gobierna, sino de qué políticas hacen cuando gobiernan. ¿A usted le avergüenza la corrupción? Sí, sin ninguna duda. Creo que es una situación tremendamente lamentable, y que hay que rechazar, y que hay que, donde esté, hay que combatirla. ¿El sindicato Comisiones Obreras en Andalucía ha sido víctima o cómplice de esa corrupción, o no ha existido esa corrupción? Nosotros negamos que hayamos estado en ninguna trama de corrupción o de no aplicar o hacer cosas que no estén en la legislación vigente. Bueno, la jueza Laya dice que ustedes han ingresado más de 4 millones de euros de manera ilegal, ¿no?, sobre comisiones. Bueno, primero porque nosotros que se han financiado con los fondos de los ERE. Vamos. En el tema de los ERE, nosotros hemos dicho, y estamos absolutamente convencidos, que no hemos cometido temas de ilegalidad, pero que sí hemos hecho cosas que no estamos satisfechos como la han hecho. Han actuado nuestras federaciones en los ámbitos estatales, en Madrid. No ha sido la actuación de la organización en Andalucía, pero sin ninguna duda yo soy el secretario general de Comisiones Obreras de Andalucía y doy la cara. Y entonces, ¿qué ha hecho el sindicato? Nosotros no estamos en ser conseguidores, aunque la jueza dice que somos unos conseguidores, porque estamos demandando o hemos demandado condiciones más beneficiosas para los trabajadores. Nosotros no estamos en una trama corrupta porque hayamos negociado los expedientes de regulación de empleo con los empresarios. Es que además la legislación fuerza a que nosotros estemos ahí. Hemos cobrado minutas, y se han cobrado lo mismo que las cobran cualquier otra gabinetes y demás. ¿Qué hemos decidido nosotros? Primero, la Administración Autonómica en este caso, y cuando había problemas y una empresa desaparecía, se montaba una asociación para ser los tomadores de los seguros, para que la gente tuviera la póliza. Nosotros hemos decidido que eso no vamos a volver a hacerlo, porque eso es una de las cuestiones en las que se nos confunde a nosotros en la acción. ¿Qué hemos decidido no hacer? No cobrar nunca más a terceros. O sea, creemos que es legítimo y legal cobrar minutas, pero al haber cobrado, también en algunos casos por indicaciones de la Administración o de las minutas, en vez de a los trabajadores no afiliados o a las empresas
para no cargar sobre el despido de la gente, se ha cobrado las minutas a terceros, que en este caso han sido las aseguradoras. Hemos decidido que eso no podemos volver porque ustedes entienden ahora volver a hacerlo, porque vista el daño reputacional que eso ha tenido sobre el sindicato, evidentemente estaba mal hecho. Estaba mal hecho, porque eso se interpreta que no era una cuestión, no sé si es la palabra ética la acertada. Ahora, ¿eso significa que nosotros hemos estado en situaciones de corrupción, de trama y demás? Absolutamente, con toda tranquilidad. Es más, la propia jueza, y lo que dice también los atestados de la Guardia Civil, lo primero que dice es que no hay enriquecimiento personal de la gente. En el caso que lo ha habido, se ha expulsado inmediatamente del sindicato. Y han existido y han sido afiliados, no por el hecho de los ERE y por participar en los ERE, sino porque en su actividad privada han actuado, entendemos, que de forma ilícita, y ha habido 3 personas que hemos expulsado del sindicato. Sí, señor Camarero, está claro que ustedes han reaccionado. Usted, cada vez que le hemos llamado, ha venido, ha comparecido ante los medios de comunicación, ha dado la rueda de prensa que ha sido pertinente, incluso con el propio Ignacio Fernández Tocho en Madrid. Usted compareció, anunció que no habían visto ninguna ilegalidad, aunque sí que iban a revisar la forma de actuar, incluso eso, abrieron expedientes sancionadores de expulsión a 3 compañeros, pero no parece que hayan actuado así todos los sindicatos, y evidentemente usted no se va a meter en la casa ajena, pero sí le pido, hombre, que si le apena la situación, parece, de bloqueo interno, de bloqueo político que tiene en este momento el sindicato UGT. Hombre, nosotros, primero, y dice bien... De hecho, todo el mundo está culpando a UGT de que no han reaccionado como ustedes, ¿no? Que no han puesto todas las cartas encima de la mesa. No me voy a meter en casa ajena. Yo creo que la UGT, en el tema de los ERE, la actuación no ha sido diferente a la nuestra. Sí es verdad que la sintonía, desde mi punto de vista, igual me estoy metiendo en un charco, la sintonía de las direcciones confederales y andaluzas y del conjunto de la estructura de reconocer que esto es un problema, independientemente de quién haya estado negociando o qué estructura del sindicato haya negociado en los expedientes de regulación de empleo, nosotros entendimos que esto era un problema de Estado del sindicato y que quien tiene que responder a eso es la sigla, y que la sigla, da igual que sea Fernández Toso, que Paco Carbonero, que el secretario general de la Federación X, hay que defenderlas, porque lo importante son las siglas y no quien haya actuado o cómo se haya actuado. Eso se depurará en el interno y la justicia decidirá. Y ahí yo creo que en estas cosas yo creo que hay que responder con seriedad y con rigurosidad. Y entiendo que Comisiones Obreras lo estamos haciendo, hemos colgado los informes en nuestra página web, intentamos dar respuesta a toda esa avalancha en muchas ocasiones de interpretación, de titulares, tal. Nosotros no nos vamos a meter cómo hace el trabajo cada medio de comunicación. Sí que hay unos medios que nos dan más solvencia que otros en cuanto a su rigurosidad, en cuanto a contactar la noticia, en fin, a la seriedad de hacerlo. Pero no vale el debate ese tampoco, de nuestro punto de vista, que la culpa es de los medios de comunicación. ¿Viste? La culpa es en algunos casos, de hacer las cosas, si las hemos hecho mal, rectificarlas y afrontar las consecuencias y las responsabilidades. Y nosotros, al menos, queremos que eso sea así, y creo que hasta el momento, aunque a veces no es fácil, estamos respondiendo con bastante seriedad. Eso en el caso de los ERE. Luego, singularmente, UGT tiene otro escándalo de corrupción que sobrevuela sobre la organización, que es el de la supuesta factura falsa de los fondos de formación. Y en ese sentido, ¿a usted le sorprendió que la Junta tuviese que hacer una revisión de oficio porque no ha recibido toda la documentación requerida del sindicato UGT? Y sobre todo, que haya mensajes cruzados entre lo que la presidenta de la Junta ha dicho que ha cobrado indebidamente el sindicato y lo que niega sistemáticamente el líder de UGT en Andalucía. Bueno, no lo sé, pero vamos, quien tiene... en el funcionamiento de justificación de cobrar subvención de las montones de organizaciones y entidades que reciben subvenciones finalistas, que tienen que tener un fin, la Administración debe de estar absolutamente al día de la revisión de todas las justificaciones. Lo que me extraña a mí es que una vez que cualquier entidad hemos mandado o se mandan las justificaciones, eso no esté rigurosamente al día y visado. Además, los fondos europeos, donde depende, tienen requisitos bastante estrictos.
las justificaciones que se han ido haciendo a lo largo de los años tienen los vistos buenos de las intervenciones, en fin, no sé por qué ese malentendido, más allá de que cada uno aporte o no aporte las documentaciones que tenga que aportar, esa sintonía de decir la Junta de Andalucía, bueno, vamos a abrir un expediente para ver. Bueno, a mí me han preguntado que si a Comisiones Obreras no había dicho algo la Junta, nosotros no ha dicho nadie nada. Ni para bien ni para mal, ¿no? Y lo que sí tenemos es a disposición de la Administración toda la documentación, porque la tienen ellos también. O sea que cuando se termina un programa, la Administración tiene toda la documentación, ¿no? Entonces, no sé, no tengo yo muy claro lo que pase ahí. En 30 segunditos, a ver si usted es capaz de responderme, antes de irnos a publicidad. ¿Este tipo de episodios han alejado a comisiones de UGT en Andalucía? ¿Se ha roto la unidad de acción? No, yo creo que la unidad de acción desde Comisiones Obreras, al menos, y creo que también el compañero Paco Fernández, para nosotros tiene un valor estratégico tremendo. Porque, es que como he visto algunas comparecencias públicas que ustedes han hecho por separado o algunas acciones eso por sí, separado. Porque cada uno tenemos nuestra asamblea y nuestra tal, pero las convocatorias y la unidad de acción y la relación sigue siendo fuerte en Andalucía, porque los intereses que defendemos son intereses comunes para el conjunto de los trabajadores. Bueno, pues con Francisco Carbonero volvemos en tan solo unos minutos de publicidad y seguimos entrevistando al líder de comisiones en obreras en Andalucía, ya con los 4 analistas que nos van a acompañar esta noche, aquí en 8 Andalucía.